Bueno, hoy toca hablar sobre Warner perdiendo una gran cantidad de dinero y culpando al videojuego del Escuadrón Suicida. Estamos hablando de más de 200 millones de dólares en pérdidas y según este artículo de IGN, el videojuego es el culpable de todo, lo que explicaría por qué Warner tiene que unirse con Disney en un futuro cercano. Entonces, ¿valió la pena llamar a Sweet Baby para obtener su opinión sobre el futuro de la serie Arkham? Porque este juego fue muy esperado por mucho tiempo hasta que la gente empezó a ver la dirección que estaban tomando y luego lo dejaron, y otras fueron un poco más optimistas y esperaron hasta que el juego fuera lanzado para poder probarlo y descubrieron por su propia experiencia que era un desastre por muchos motivos, como que era un juego de servicio, por ejemplo, que las misiones eran aburridas y repetitivas, que mataban al Batman de Kevin Conroy, que encima esta era la última vez que íbamos a tener a Kevin Conroy dándole la voz a Batman, que la jugabilidad era pésima, que tenía muchas microtransacciones, que el precio de las skins era altísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice este artículo. El juego del Escuadrón ha decepcionado a Warner, propietario del desarrollador de videojuegos Rocksteady, con un impacto en 200 millones de dólares en ingreso. Al informar sus resultados financieros del primer trimestre, Warner dijo que sus ingresos por juego disminuyeron significativamente como resultado de una dura comparación con el videojuego más vendido el año pasado, Hogwarts Legacy. El juego del Escuadrón generó ingresos significativamente menores durante el mismo periodo de 3 meses. Así que la excusa que le dieron a sus inversionistas por las pérdidas que tuvieron es que el juego del Escuadrón simplemente no fue tan bueno como Hogwarts Legacy. ¿Vos te imaginás las caras de esos inversionistas? El juego del Escuadrón se canceló solo y básicamente inició la reacción violenta de Sweet Baby, la del curador de Steam de Sweet Baby y el Gamergate 2.0. Pero bueno, sigamos con el artículo. En una llamada de seguimiento centrada en los inversores, el jefe de Warner, David Zaslav, calificó el lanzamiento del juego del Escuadrón como decepcionante antes de que el director financiero de Warner detallara un cargo por deterioro que la compañía absorbió como resultado del fracaso del juego. Comenzando con el estudio, la disminución interanual de más de 400 millones de dólares durante el primer trimestre se debió principalmente a la muy dura competencia que enfrentamos en los juegos contra el éxito de Hogwarts Legacy el año pasado en el primer trimestre, junto con el decepcionante lanzamiento del Escuadrón este trimestre pasado que deterioramos, lo que generó un impacto de 200 millones en EBITDA durante el primer trimestre, dijo el director financiero. EBITDA significa ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Entonces, pongamos las cosas en orden. ¿El juego del Escuadrón fue un fracaso para la compañía? No, al menos según ellos. Lo que pasó es que Hogwarts Legacy fue muy exitoso. Esto me hace acordar las declaraciones de Bob Iger sobre los fracasos constantes de Disney. Recuerdo que a finales del año pasado había dicho algo como que no estaban fracasando, sino que antes ganaban mucho dinero. Pero bueno, en este artículo nos dicen que las cosas para la desarrolladora de videojuegos están tan mal que Rocksteady podría ir a la quiebra. Rocksteady ahora enfrenta preguntas difíciles en torno a Warner y compromiso a largo plazo con el servicio en vivo del juego del Escuadrón. Warner aún no ha anunciado el próximo proyecto de Rocksteady, pero a principios de este mes reveló que estaban trabajando en Batman Arkham Shadow, un juego de realidad virtual desarrollado por Camouflage, creador del juego Iron Man VR, que se lanzará exclusivamente en MetaQuest 3 más adelante en 2024. Bueno, lo positivo de todo esto es que creo, esto es una opinión, que en un futuro lo que realmente va a determinar el rumbo de una industria va a ser el resultado financiero y el drama asociado con ciertos individuos y organizaciones. Las personas a cargo, es decir, los responsables financieros, van a revisar los resultados y van a decir algo como, bueno, lo intentamos a su manera y mira lo que pasó. Perdimos 200 millones de dólares y probablemente vamos a tener que cerrar Rocksteady porque simplemente no está funcionando. Las personas que intentaron boicotear proyectos como Hogwarts Legacy y cancelar a J.K. Rowling pueden ser calladas en silencio porque a pesar de las críticas, J.K. Rowling sigue siendo una de las personas más lucrativas en la industria. Le guste a quien le guste. En la industria de la animación ya tenemos a ciertas personas que están siendo canceladas en silencio, por decir de alguna manera. Aunque no se hable públicamente de esto, algunas personas ya no están recibiendo llamadas para trabajar, posiblemente debido a su comportamiento en las redes o por asociación con ciertos grupos. Este tipo de cancelación silenciosa podría afectar a empresas enteras como pasó con Sweet Baby, que están enfrentando dificultades financieras. En fin, eso sería más o menos todo. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, regálame un me gusta, que me ayuda un montón. Un comentario no estaría de más y pégate una suscribida al canal, así lo puedo monetizar. Chao, chao.